Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta exposición donde presentaremos un tema muy interesante. Estudiantes de Perú de más de 90 colegios mejoran la calidad de vida de su país en los últimos 20 años. En esta lámina tenemos la idea central de esta exposición. A través de un efecto de campo, decenas de miles de estudiantes de Perú, practicando la meditación trascendental, mejoran la calidad de vida de su país. Vamos a ver el gráfico de abajo, que da cuenta del número acumulativo de estudiantes en el tiempo que aprendieron la meditación trascendental. Veamos algunos números. En 1995, en todo Perú, habían aproximadamente 1.200 alumnos que habían aprendido la meditación trascendental. En el 2010, habían 24.500 alumnos. En el 2015, habían aproximadamente 40.700 alumnos. Y en el 2020 habían aproximadamente 53.400 alumnos que habían aprendido la meditación trascendental en todo Perú. Acá los gráficos de arriba dan cuenta de la variación de 5 parámetros en el periodo 1980-2020, 41 años. Estos gráficos muestran claramente el aumento de la calidad de vida de Perú y eso está correlacionado con el aumento del número de estudiantes que aprendieron la meditación trascendental. En el primer gráfico tenemos PIB per cápita, que da cuenta del crecimiento económico. Este crecimiento económico se produjo a partir del año 2003. El segundo gráfico tenemos porcentaje de pobreza. La pobreza empezó a reducirse a partir del año 2005 en adelante. En el tercer gráfico tenemos número de personas desnutridas, el cual se empezó a reducir a partir del año 2004 en adelante. Y los gráficos de la derecha, el penúltimo y el último, cuenta de número de muertos por fiebre amarilla, que se redujo, y número de muertos y desaparecidos por violencia política. Aquí hay 4 gráficos más que dan cuenta del mejoramiento de la calidad de vida de Perú. El primer gráfico a la izquierda da cuenta del porcentaje de población con acceso a la electricidad. Esto empezó a aumentar a partir del año 2000 en adelante. El segundo gráfico da cuenta del porcentaje de estudiantes que no terminaron la escuela secundaria. Esto empezó a reducirse a partir del año 1997 en adelante. Y los gráficos tercero y cuarto dan cuenta de Perú comparado con otros países latinoamericanos. Estudiantes que completaron la educación secundaria en 2020, Perú fue el mejor. Y porcentaje de mujeres graduadas en la universidad 2020, Perú también fue el mejor. Estos dos gráficos los vamos a ver después. La referencia de los dos primeros gráficos es el Banco Mundial 2022. Y la referencia de los dos últimos gráficos, el tercero y el cuarto, es la UNESCO del 2022. Veamos lo que dice la prensa sobre estas decenas de miles de estudiantes que aprendieron la meditación trascendental. En el año 2017, en el Diario 1, salió un artículo cuyo título es Meditación trascendental llega a 50.000 alumnos de 50 colegios. En este gráfico que sale acá, que lo vimos en la lámina anterior, da cuenta del número de estudiantes en el año 2017 y 2018. En el 2023, en el periódico digital Week, salía este artículo. Dice lo siguiente: Meditación trascendental por una cultura de paz y desarrollo. Y más abajo dice, más de 65.000 estudiantes en todo el país han aprendido esta técnica. Y en el 2024 había más de 15 ciudades que tenían 1% o más de población meditadora. Aquí tenemos 5 ciudades, las vamos a leer: Nauta, San Pedro de Yoc, Huayhuay, Cusco y Puno. Acá tenemos noticias positivas de Perú del año 2025. Vamos a leer las que están en grande. La primera a la izquierda arriba dice, el sol peruano es hoy la moneda más fuerte de toda Latinoamérica y el mundo ya lo está notando. Y en la segunda lámina dice, exportaciones peruanas crecieron 20% en el primer semestre de 2025. Es el mayor aumento de América. Y acá tenemos una noticia positiva. Aumento de exportaciones de quinoa reduce el desempleo en el sur de Perú, beneficiando a 125.000 familias. Vamos a ver en detalle esta noticia. Bueno, el título de esta noticia es
Exportación peruana de granos andinos creció 16,8% en enero-abril 2025. Superó los 52 millones de dólares y la quinoa lideró envíos al concentrar el 83% del total. Acá tenemos las 7 principales regiones que cultivan la quinoa, que se encuentran en el sur de Perú. Y vamos a leer este párrafo de este artículo que dice lo siguiente. Alrededor de 125.000 familias de Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín, Cusco y Huancavelica dependen de la quinoa, que es uno de los principales cultivos de la agricultura familiar en el Perú. Y acá tenemos 3 regiones que aumentaron también sus exportaciones de otros productos: Lambayeque, Cajamarca y Huánuco. Vamos a leer las noticias de esas regiones. Exportaciones agrícolas de Lambayeque se disparan en el 2025. Cajamarca dispara su economía. Exportaciones no tradicionales crecieron 104,4%. Y la otra noticia dice, Huánuco lidera crecimiento de agroexportaciones con alza de 129% en lo que va del año 2025. Y acá hay 3 parámetros relacionados con la exportación peruana en el periodo 1980-2020. Vemos acá que hay un crecimiento de estos 3 parámetros, que los vamos a leer. Producción de cereales en toneladas, aumentó. Número de productos exportados, también aumentó. Valor de exportaciones de alta tecnología, también aumentó. Y eso está correlacionado con el aumento del número de estudiantes que practican la meditación trascendental en todo Perú. Hay una correlación. El gráfico de arriba da cuenta del desempleo en el periodo 1980-2020. Y vemos en este gráfico que el desempleo tuvo una significativa reducción a partir del año 2005. Y aquí vemos la correlación entre desempleo y número de estudiantes que aprendieron la meditación trascendental. Y vamos a leer 2 noticias relacionadas con este tópico. Empleo formal en Perú creció 4,7% en junio y suma 15 meses consecutivos de expansión. La otra noticia dice, empleo generado por exportaciones creció impulsado por los sectores agroindustrial y minero energético. Vamos a ver ahora el testimonio de un expresidente de mi país, Chile, Eduardo Frei. Estuve en Perú hace unos pocos días, invitado. Organizaciones empresariales han formado un grupo, porque Perú es un caso bien especial, que la política funciona muy mal y la economía funciona muy bien. Entonces, un grupo de empresarios, de los grandes empresarios, un grupo de pequeña y mediana empresa y un grupo de alta tecnología juntos para ver cómo podían trabajar. Y estábamos en ese seminario y de repente se para un señor y dice, mire, lo que nosotros tenemos que aprender es que los países tienen que tener sueños, tienen que tener ideales de reconstruir. Y nosotros aquí en Perú tenemos un sueño ahora. Nosotros queremos ser el Singapur de América Latina. Singapur de América Latina. Wow. Y entonces dijo, bueno, hicimos el puerto de Chancay que ya está funcionando. El puerto de Callao lo hicimos entero de nuevo con unas empresas holandesas que tuvieron en Chile, que se salieron porque allá tuvieron un conflicto con los trabajadores y han hecho un gran puerto en Callao. Y tercero, ahora están haciendo un puerto en Corío, o sea, van a tener 3 puertos mejores de América Latina. Segundo, se asociaron con los coreanos para construir astilleros. Corea es el fabricante, prácticamente 40% de los grandes astilleros están en Corea, se instalaron ahora en Perú y van a ser grandes astilleros. Y tercero, la semana pasada uno de mis amigos me llamó y me dijo, tenemos el tren de alta velocidad, ya estamos negociando y vamos a tener un tren que va a cubrir 2/3 de Perú, 20 millones, 22 millones, con un tren de alta velocidad como no hay ninguno en América Latina. La verdad es que me dio envidia. Tenemos acá un aumento del grupo de meditadores y gráficos y noticias que dan cuenta del aumento de la calidad de vida en Perú. Esta situación es más que una mera coincidencia, es una relación causa y efecto. ¿Cómo podemos dilucidar que es una relación causa y efecto? Estos 3 pensadores son clave: filósofo griego Platón, Albert Einstein, físico, y Karl Popper, filósofo de la ciencia.
Platón decía que en la adquisición de conocimiento podemos elegir dos caminos. El camino de la doxa, que es creencia, opinión, una encuesta, por ejemplo, y podemos elegir también el camino de la episteme, que es conocimiento realmente tal. Dentro de la episteme, nosotros tenemos a la ciencia y a la dialéctica. La dialéctica es contraposición de ideas. Si esto ha acontecido en Perú, queremos estudiarlo científicamente, debemos remitirnos a un criterio que determine qué es científico y qué no es científico. Einstein y Popper decían que para que algo sea científico debe ser susceptible, debe estar abierto a la duda, debe estar abierto a la objeción, debe estar abierto al cuestionamiento. Entonces, cuestionemos esta situación de Perú. Podemos decir, por ejemplo, en todos los países latinoamericanos se pueden recopilar noticias positivas y mejoramiento de parámetros. Dudamos que este cuadro exponga una relación causa y efecto. Para dilucidar esta duda, hay que comparar a Perú con otros países latinoamericanos. Y acá tenemos, por ejemplo, ranking de Perú y países latinoamericanos. La extrema pobreza del 2021, el que menos tenía extrema pobreza era Uruguay y el segundo mejor era Perú. El segundo gráfico da cuenta de mujeres graduadas en la universidad en 2020. Perú el mejor de todos. El gráfico de abajo, a la derecha, da cuenta de la inflación anual promedio de 18 años, del 2001 al 2018. Perú fue el que menos tuvo inflación anual promedio en 18 años. Bueno, vamos a ver este gráfico que da cuenta de los estudiantes que completaron la educación secundaria en 2020. Este gráfico proviene de un estudio de la UNESCO del año 2022. Y vemos acá que aproximadamente el 90% de estudiantes no indígenas completaron la educación secundaria en el 2020. Y aproximadamente el 90% de estudiantes indígenas también completaron la educación secundaria en el año 2020. Y eso no pasa en otros países. Por ejemplo, en Colombia, que está acá, el 55% de los estudiantes indígenas completaron la educación secundaria. Y en el caso de los estudiantes no indígenas, el 65% completaron la educación secundaria. Acá nosotros vemos, si comparamos los países, que en unos países hay más discriminación en la educación respecto a los estudiantes indígenas y no indígenas. En el caso de Perú es prácticamente cero. Bueno, en este proceso de dilucidar si lo acontecido en Perú es causa y efecto, o mera correlación, o mera coincidencia, enmarcamos lo sucedido en Perú en el contexto de más de 50 investigaciones científicas que han validado el efecto social de la meditación trascendental en diversos países del mundo. Acá tenemos portadas de 5 papers que dan cuenta de esas investigaciones. El paper de abajo a la izquierda da cuenta de la reducción de la delincuencia en Washington, Estados Unidos, junio-julio de 1993. Y la portada del paper de la derecha da cuenta de la reducción de la guerra del Líbano en agosto-septiembre de 1983. Y la portada del paper que está arriba a la izquierda da cuenta de reducción del índice de miseria en Estados Unidos y Canadá. Veamos en detalle esta investigación. El título de esta investigación científica es Análisis de serie de tiempos de la inflación y el desempleo en Estados Unidos y Canadá, comprobando una hipótesis de una teoría de campo. Acá lo que se midió fue el índice de miseria, que es la suma porcentual de la inflación más el desempleo. Se midió ese parámetro en función del tamaño de un grupo de meditadores que se formó en Estados Unidos, que es lo que está ahí en amarillo. Y vemos acá en el gráfico de la derecha, las barras azules, que cuando este grupo de meditadores en Estados Unidos estaba entre 1.100 y 1.500 personas, el índice de miseria se reducía solamente aproximadamente un 5%. Cuando el grupo de meditadores estaba entre 1.500 y 1.700 personas, el índice de miseria en Estados Unidos se reducía aproximadamente un 35%. Y cuando el grupo de meditadores en Estados Unidos era más de 1.700 personas, el índice de miseria se reducía aproximadamente un 45%. Y lo mismo pasaba en Canadá. El índice de miseria se reducía en la medida que iba aumentando el grupo de meditadores en Estados Unidos. Son las barras rojas. Bueno, el efecto social de la meditación trascendental es un efecto de campo, análogo a los efectos de campo de la física. Un efecto de campo, explicado en términos simples, es una influencia, un cambio que se produce en el espacio debido a una fuente generadora, la cual puede ser de diferente naturaleza. Partículas eléctricas cargadas, por ejemplo, los protones, los que están en el núcleo del átomo, producen un campo eléctrico a su alrededor. Un imán produce un campo magnético a su alrededor. Los cuerpos celestes, el Sol, la Tierra y la Luna, generan campos gravitacionales a su alrededor.
Y los grupos de meditación trascendental, también llamados grupos de coherencia, generan orden y bienestar a su alrededor. Los campos son invisibles, no se ven, pero existen. No son materia ni energía. Sin embargo, generan cambios en el mundo material. Por ejemplo, el campo gravitacional de la Luna sube y baja las mareas de la Tierra. Y todo efecto de campo tiene dos características. Una, que es mientras mayor es la fuente, mayor es el efecto. El efecto de 1000 meditadores es mayor que el efecto de 100 meditadores. En este caso, de Estados Unidos y Canadá, lo que vimos recién, mientras mayor es el tamaño del grupo de meditadores en Estados Unidos, más se reduce el índice de miseria en Estados Unidos y Canadá. Y la segunda característica de un efecto de campo es que mientras más lejos nos encontremos de la fuente, menor es el efecto. En este caso, Canadá está más lejos del grupo de meditadores, por lo tanto, el efecto en Canadá, las barras rojas, es menor que el efecto en Estados Unidos, que son las barras azules. Y acá tenemos abajo las fórmulas respectivas de los campos eléctricos y gravitacional. Acá tenemos las dos fórmulas del efecto social de la meditación trascendental. Raíz cuadrada del 1% y 1%. Y tenemos un pensamiento relacionado con este tema del matemático alemán Karl Gauss. Él decía, el universo no guarda secretos, solo fórmulas aún no entendidas. Acá tenemos un título que dice, a través de un efecto de campo, grupos de meditación trascendental mejoran los países. Expliquemos estas fórmulas del 1% y raíz cuadrada del 1%. Cuando existe en una ciudad o en un país 1% o más de población practicante de la meditación trascendental, se producen hechos positivos medibles. Lo mismo pasa que cuando hay grupos de voladores yógicos que son practicantes avanzados de la meditación trascendental, que es raíz cuadrada del 1% o más, se producen también efectos sociales positivos. Bueno, aquí hay fotos de 10 voladores yoicos, practicantes avanzados de la meditación trascendental. Y en los gráficos de arriba tenemos, por ejemplo, reducción de la delincuencia debido a estos grupos, reducción de la guerra del Líbano y reducción del terrorismo. Y los gráficos de abajo dan cuenta de Camboya y Perú y los vamos a ver después. En esta foto en grande está Eddie Goff, uno de los mayores voladores yoicos del mundo. Eddie Goff es de Guadalupe, un territorio francés del Caribe. Y abajo, a la derecha, tenemos un volador yoico de Uganda. Tiene un letrero que dice, I am a yogi flyer, soy un volador yoico. Y vamos a explicar la fórmula de la raíz cuadrada del 1%, tomando un ejemplo real. En Camboya, en el año 1993, la población era aproximadamente 10 millones de habitantes. La raíz cuadrada del 1% de 10 millones de habitantes es aproximadamente 320 personas. Y en el periodo 1993-2008 hubo un grupo permanente de voladores yoicos que fluctuaba en tamaño entre 500 y 700 personas. Era bastante más que la raíz cuadrada del 1% en ese periodo. Bueno, el efecto social de la meditación trascendental se puede ver a través de tres aspectos. El de la física ya lo vimos, vamos a ver ahora este efecto social a través de la fisiología. Este efecto social también se denomina efecto Maharishi, en honor a Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de la meditación trascendental. Vamos a ver entonces este efecto social, este efecto Maharishi, a través de la fisiología. En este cuadro tenemos cambios fisiológicos positivos en no meditadores, debido al efecto de un grupo de meditadores. Cuando las personas meditan, se produce un aumento de la sincronía en las ondas cerebrales. Y eso permite que personas que están alrededor, que no meditan, también aumenten la sincronía de sus ondas cerebrales. La serotonina es un neurotransmisor que está correlacionado con estados de felicidad en las personas. Se le conoce a la serotonina como la hormona de la felicidad. Cuando las personas meditan, aumentan los niveles de serotonina en el cuerpo, permitiendo a personas que están alrededor, 100 metros o 1 kilómetro, también aumenten los niveles de serotonina en el cuerpo. El aumento de la sincronía en las ondas cerebrales indica que los cerebros de los meditadores y no meditadores se ordenan. Y el aumento de los niveles de serotonina indica que los meditadores y los no meditadores se vuelven más felices. Acá tenemos entonces una frase resumen que dice que la fisiología ayuda a entender lo que generan estos grupos. Por efecto de campo, estos grupos generan, irradian, emanan a su alrededor orden y bienestar, influenciando a todo tipo de personas, incluyendo a los delincuentes. La delincuencia está dentro de un contexto de una conciencia colectiva estresada e incoherente, la cual está correlacionada con gobierno con problemas, violencia social, alta delincuencia y economía con problemas.
Lo que hacen estos grupos es simplemente llevar una conciencia colectiva estresada e incoherente a una conciencia colectiva distendida y coherente, la cual está correlacionada con gobierno apoyado por la ciudadanía, paz social, baja delincuencia y prosperidad económica. Estos grupos de meditadores o los grupos avanzados, que son los voladores yoicos, se llaman grupos de coherencia. Ya que estamos hablando de la conciencia colectiva, estamos hablando de este efecto social visto a través de la filosofía y sociología. La foto de arriba corresponde a Maharishi Mahesh Yogi, el fundador y difusor de la meditación trascendental. Bueno, Maharishi hablaba de la conciencia individual y de la conciencia colectiva lo siguiente. Dice, la conciencia individual determina el pensamiento y el comportamiento de un individuo. La conciencia colectiva determina el comportamiento de la sociedad. La conciencia colectiva es la totalidad de la conciencia de un grupo y es más que la suma de las conciencias individuales que componen el grupo. Platón decía que existen dos tipos de todo. Un todo que es simplemente la suma de las partes, como por ejemplo una suma de números. Y existe otro todo que es más que la suma de las partes, por ejemplo la palabra. La palabra es más que la suma de sus letras, es más que la suma de sus sílabas. Y en este caso, la conciencia colectiva es más que la suma de las conciencias individuales que la componen. Bueno, pensadores de Oriente y Occidente han expuesto implícita y explícitamente el concepto de conciencia colectiva. Acá tenemos pensadores de Occidente ordenados cronológicamente. Por ejemplo, Hegel, el filósofo idealista alemán, hablaba del Volksgeist, que significa espíritu del pueblo, idiosincrasia del pueblo. Durkheim, uno de los cuatro pilares de la sociología clásica y padre de la sociología científica, hablaba explícitamente de la conciencia colectiva. Y Rupert Sheldrake, el que está en la foto a la derecha, que es un biólogo inglés de la Universidad de Cambridge, la misma Universidad de Newton, decía que existen los campos morfogenéticos. Sheldrake postula que cuando un hábito o habilidad se desarrolla en un grupo de personas, ese hábito o habilidad se desarrolla con facilidad en otras partes, a distancia, sin contacto visual. Sheldrake dice que hay una transmisión de información a través de los campos morfogenéticos. Bueno, nosotros vimos este efecto social de la meditación trascendental, efecto Maharishi, a través de la física, la fisiología y la filosofía y sociología. Y esto nos ayuda a entender más fácil lo acontecido en Perú. Nosotros vimos 18 gráficos que dan cuenta del aumento de la calidad de vida de Perú. Y estos gráficos provienen de un paper, que es un estudio sociológico de Perú, que consideró el periodo 1980-2020. Es un paper de 89 páginas. Y los autores de ese paper fueron el doctor Lee Ferguson, la doctora Anna Bonchek, ambos australianos, y el tercer autor, el arquitecto Javier Ortiz, director del proyecto Meditación Trascendental de Perú. Lee Ferguson, uno de los autores del paper de Perú, fue también autor de un paper que da cuenta de lo acontecido en Camboya. Vamos a leer el título del paper de Camboya. Educación basada en la ciencia védica, remoción de la pobreza y bienestar social. Estos dos países pasaron de un periodo de gran sufrimiento a un periodo de alto bienestar. Veamos brevemente la situación de Camboya. Acá tenemos un cambio bastante grande entre dos periodos, entre el periodo 1969-1992 y el periodo 1993-2008. Veamos algunos hitos del periodo 1969-1992. 1970, bombardeo de Estados Unidos, miles de muertos en Camboya. Posteriormente, guerra civil, dictadura genocida, más de 2 millones de muertos. Ocupación vietnamita, periodo violento con hambrunas y miles de muertos. En la década de los 80, medio millón de camboyanos se exilian en Tailandia. Y en el periodo 1993-2008, por 16 años, hubo un grupo permanente de cientos de voladores yoicos. Vamos a ver la parte matemática, que la vimos recién, que da cuenta que la raíz cuadrada del 1% de Camboya, en el año 93, era alrededor de 320 personas, y este grupo tenía el tamaño de entre 500 y 700 voladores yoicos. Y estos voladores yoicos produjeron efectos muy positivos en este periodo de 16 años. Vamos a leer algunos. Hubo un aumento del Producto Interno Bruto, creció la economía, se redujo la pobreza. Hubo un aumento de la población que tenía acceso al agua limpia y hubo una reducción de la mortalidad infantil. En Perú hubo un periodo de mucho sufrimiento entre 1980 y 1995. Se le llamó a ese periodo la década y media perdida,
Hubo un periodo de transición entre el año 1995 y 2003. Y posteriormente, a partir del año 2003 en adelante, Perú aumentó significativamente su calidad de vida. Tenemos el gráfico de arriba a la derecha, gran crecimiento económico entre el año 2003 y 2013. Y en el gráfico de abajo tenemos significativa reducción de la pobreza entre el año 2005 y 2010. Y en el año 2015, Obama decía lo siguiente: Perú es la envidia del mundo por crecimiento económico y reducción de pobreza. Y acá los dos gráficos que están arriba son el mismo, solo que el de la izquierda es el original del paper que habíamos hablado, de 69 páginas. Y estos dos gráficos que están acá también son el mismo, solo que el gráfico a la izquierda es el gráfico original del paper. Este gráfico da cuenta del número acumulativo de estudiantes por año que aprendieron la meditación trascendental. Entre el año 2005 y 2010 aprendieron a meditar 20.000 estudiantes aproximadamente en todo Perú. Entre el año 2010-2015 aprendieron a meditar aproximadamente 16.000 estudiantes. Y entre el año 2015 y 2020 aprendieron a meditar 12.000 estudiantes aproximadamente. Y acá tenemos este otro gráfico que da cuenta del porcentaje de pobreza en el periodo 1980-2020. Estos antecedentes de la pobreza provienen de la referencia Banco Mundial del 2022. Y lo que está arriba a la derecha es el gráfico original del país. Y vemos acá que entre el año 2005 y 2010, cuando aprendieron a meditar alrededor de 20.000 personas, en ese periodo es donde más se redujo la pobreza en Perú. Se redujo entre el 2005 y 2010 aproximadamente un 26%. Esta significativa reducción de la pobreza en el periodo 2005-2010 está dentro del contexto del gran crecimiento económico de Perú entre el 2003 y 2013. Y en ese periodo, tal como vemos en el gráfico de abajo a la izquierda, aprendieron a meditar aproximadamente 31.000 estudiantes. Y acá hay un comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional, del FMI, de enero del 2020, y dice lo siguiente: Perú sigue siendo una de las economías con mejor desempeño en América Latina, con un crecimiento del PIB real anual que promedió 5,4% durante los 15 últimos años. Perú ha sido una de las economías con más rápido crecimiento en la región, lo cual le ha permitido avanzar significativamente en la lucha contra la pobreza. Donde existe pobreza, hay dos deficiencias: baja creatividad y bajo nivel de merecimiento. Los grupos de meditación trascendental, o voladores yógicos, llamados grupos de coherencia, aumentan la creatividad y el nivel de merecimiento de los ciudadanos. En otras palabras, aumentar el nivel de merecimiento es mejorar el karma de los ciudadanos. Y en estos gráficos vemos que hay un aumento en la creatividad de la población peruana. Hubo, por ejemplo, número de solicitudes de patentes realizadas por residentes aumentó. Número de revistas científicas y técnicas publicadas aumentó. Número de estudiantes de educación superior que se especializan en el extranjero también aumentó. Y eso está correlacionado con el número acumulativo de estudiantes por año que aprendió la meditación trascendental, que es el gráfico de abajo. Estos gráficos de abajo son el mismo. Bueno, nosotros tenemos acá esta aseveración, este enunciado, que dice: grupos de coherencia reducen la pobreza. Este hecho se puede estudiar científicamente. Karl Popper es uno de los dos grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. Él descubrió una demarcación de lo que es científico y no científico. Según Popper, para que algo sea científico, debe ser susceptible a la duda, debe ser susceptible a ser falsable, debe ser susceptible al conflicto de ideas. Vamos a leer un párrafo de su libro Conjeturas y Refutaciones. En ese párrafo, Popper dice lo siguiente: años más tarde, probablemente en 1928 o 1929, llamé a este primer problema de la demarcación. El criterio de refutabilidad es una solución a este problema de la demarcación, pues sostiene que para ser colocados en el rango de científicos, los enunciados deben ser susceptibles de entrar en conflicto con observaciones posibles o concebibles. Einstein leyó este otro libro de Popper que se llama La lógica de la investigación científica. Y en junio de 1935, Einstein le escribió una carta a Popper. Aquí hay unas frases de él. Entonces, Einstein expone: su libro me ha gustado bastante en muchos aspectos. También la falsabilidad como criterio distintivo entre teorías científicas y no científicas. Entonces, este enunciado, los grupos de coherencia reducen la pobreza, si queremos llevarlo al área científica, debe estar libre a ser cuestionado, a ser debatido, a dudar de él. ¿Qué duda podríamos introducir acá en esta aseveración? Podríamos decir, por ejemplo, que el caso de Perú es solo uno, y un caso no determina la realidad de una teoría, ¿cierto? Un caso no dice nada. Pero acá tenemos un segundo caso.
donde se redujo la pobreza, en Mozambique, un país que está al sureste de África. Chissano fue el primer presidente practicante de la meditación trascendental. Chissano implementó programas en su país donde miles y miles de personas de Mozambique aprendieron la meditación trascendental. En 1992, en 4 meses, más de 15.000 personas aprendieron la meditación trascendental en Mozambique. Inmediatamente después terminó una guerra civil de 16 años y una sequía de 30 años. Bueno, Mozambique en la década de los 90 aumentó su Producto Interno Bruto, tal como dice el gráfico verde, y redujo su pobreza. Vamos a leer un artículo del diario El Mercurio, un diario de mi país, Chile, que dice lo siguiente. 7 años después que las armas se silenciaron, los martillos perforadores están en pleno funcionamiento. Se están levantando nuevos hoteles, se están abriendo nuevas escuelas y los caminos hace poco pavimentados se están extendiendo a través del territorio. Las zonas rurales destruidas por la sequía y la guerra están ahora exuberantes de maíz, mangos y otros frutos. La inflación bajó del 70% en 1994 al 2%. La economía ha crecido un promedio de 10% al año desde 1996. Después de años de depender de la donación de alimentos, ahora Mozambique cultiva casi lo suficiente como para alimentarse por sí mismo. Y acá tenemos reducción de pobreza en otros países. En total, tenemos reducción de pobreza en 5 países: Perú, Camboya, Mozambique, Estados Unidos y Canadá. Los casos de Perú y Camboya están respaldados por 2 estudios sociológicos. El caso de Mozambique no tiene estudio sociológico ni investigación científica, pero los hechos están. Y en el caso de Estados Unidos y Canadá hay una investigación científica que es la que vimos recién. Y para ir terminando, tenemos celebridades del mundo, músicos, científicos, han practicado o practican la meditación trascendental. Y acá tenemos a Maharishi Mahesh Yogi con los Beatles y a Maharishi con los Beach Boys. En un cumpleaños de George Harrison en Rishikesh, India, en febrero de 1968, Maharishi le regaló a George Harrison un globo terráqueo al revés, con el polo norte hacia abajo y el polo sur hacia arriba, y le dijo: en tus manos está dar vuelta el mundo. Muchas gracias por la atención prestada y darme la oportunidad de exponer este gran tema interesante, donde estudiantes de Perú, decenas de miles de estudiantes de Perú, están mejorando su país, están mejorando la calidad de vida de su país. Muchas gracias.